¿Cómo estamos, Wiperos? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy tenemos datos sobre todo lo que pasó este fin de semana. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Adrián? Cuéntame cómo va ese paro por la subida del diésel. Ahí llegamos tarde, pero llegamos, así que yo creo que se va a ir poniendo cada vez más fuerte. Hay que aprovechar que todavía podemos movilizarnos aquí en donde tenemos los estudios, así que por ahora no creo que hay demasiado inconveniente, pero creo que va a haber. Pues no lo sé, a mi modo de ver, creo que hasta en eso se ha vuelto la generación de cristal presente, ¿sí? La primera cosa es que ya no hay protestantes, ya no hay manifestantes, ¿sí? Es el movimiento indígena quien se está queriendo organizar. Sí, Y apoyado por unos cuantos. Y la otra es que nuestro presidente, sí, presidente Daniel Noboa, también viene de la generación de los nativos digitales, los que son expertos en quejarse y expertos en encontrar argumentos donde no hay. Es mi modo de ver, yo lo veo así. O sea, dices de un lado y del otro. De un lado y del otro. Entonces vamos a las teclas, digo, a las huelgas. Bueno, son causas sociales, unos están a favor, otros están en contra. Creo que la protesta no es el camino, habrá algún camino mejor, pero yo sí fui uno de los protestantes y puedo decir que me decepcionan estas manifestaciones. Sí, vamos a la huelga. Vamos a la huelga. Mejor vamos a lo que nos interesa, cuéntanos qué hubo esta semana, qué tal estuvo ese premio de Baku. Comenzó impresionantemente bien. Digo que fue hasta el sábado de los mejores que hemos tenido en el año y el domingo bajó un poquito de ritmo, pero no fue malo. Yo sinceramente veo que McLaren se está esforzando, pero se esfuerza al máximo por no quedar campeones. ¿Sabes qué? Yo creo que, no sé si es que tuvo que ver que estas pistas eran de una configuración con curvas muy lentas, que espero que haya ido por ahí, porque me da la sensación de que bajaron mucho su rendimiento. No es una cuestión solo de que cometieron errores, de que se chocopiaste, no tuvo eso mucho que ver, pero yo creo que el auto no fue el dominante que estábamos viendo. No tenían ese potencial y eso es lo que les hizo desesperarse, que vamos viendo desde la carrera anterior, que Verstappen les gana, que ellos no pudieron pasar ni a los RB. Estuvo Norris peleando por el sexto, séptimo lugar, el octavo, y yo creo que esa desesperación de que intentan y no pueden hace que cometen errores. ¿Y eso abre la ventana para que Verstappen suba o ya está matemáticamente dicho? Siempre hay una posibilidad, ¿no? Pero es un milagro de esos que majestuosos que podrían darse. Pero Verstappen casi que nos tiene acostumbrado a eso. Sí, por eso no niego la posibilidad. Ahora hay que ver que ya no está el séquito que tenía, ¿no? Ni Sí. tiene el auto dominante. Sí, aunque siempre, yo no sé cómo, pero lo logran, están ahí. Ahora yo creo que va a molestar muchísimo, yo creo que va a pelear, va a ganar más carreras y les va a meter presión a los McLaren, lo cual no sé si es bueno o malo, porque al menos desde mi perspectiva, lo que va a pasar es que McLaren va a intentar asegurar el campeonato. Y si antes ya veíamos estas órdenes de equipo, que déjale pasar, que mejor ganen una a una para que nadie se pelee, que cuidado alguien se sienta mal, ahora va a ser el triple. Porque si es que en algún momento los dos McLaren llegan a chocarse entre sí, o los dos quedan descalificados, o los dos quedan en malos puestos, y Verstappen gana, se comienza a acercar demasiado. Y eso no van a permitir. Entonces yo creo que van a decir, muchachos, juguemos como equipo. El que vea las carreras que se joda. Si les parece aburrido, qué pena, pero desde ahora en adelante los dos me ganan 1-2 y entre ustedes ni se ven. Yo tengo mis dudas ahí, pero es lo que esperaba. Es lo que esperaba. El campeonato se pone interesante. Sí, se pone interesante. Esta semana descansamos. Descansamos y tenemos en 15 días otro circuito callejero. Y a propósito de todo esto, Carlitos Sainz. Qué carrerón que se mandó, hay que felicitarla. Sí se festeja un podio. Yo creo que se lo merecía. Venía ya demostrando que tiene la velocidad, que tiene el ritmo.
y le venía pasando de todo, o sea, sí necesitaba una limpia, yo creo. Así que el unicornio azul sí funciona para todos los que vieron el unicornio que le pusieron en el casco que le regaló la niña y decía que le iba a traer suerte, y le trajo suerte de por lo menos que no le pase nada malo, porque a veces tenemos la idea de que este tipo de podios pasan una vez cada 1000 años porque hubo, no sé, un certicar que les ayudó, hubo lluvia, alguien se chocó y te heredó el puesto. Pero si se ponen a ver la clasificación y la carrera, a Sainz nunca le ayudaron. Siempre estuvo ahí arriba, que las condiciones le fueron favorables por un poquito de agua que cayó, porque fue unas 3 gotas justo cuando él hacía la vuelta. Y después en carrera nadie le puso pasar, excepto los Mercedes, que hicieron también un carrerón estratégicamente impecable. Y de ahí nadie pudo. Y en clasificación nadie pudo. Casi queda segundo, y más bien dicho, quedó segundo y casi queda primero en la clasificación. Si no era porque Verstappen también al último, también, ya sabemos lo que hace magia al último minuto y le quitó la pole. Pero estuvo ahí. Yo creo que fue 90% virtud y 10% suerte. Creo que tenemos que ubicarle a la pequeña y pedir un unicornio para Chequito. Sí, aunque Checo ya está, ayer fue su primera prueba en la base de Cadillac. Estuvo ya en su primer día de trabajo, le recibieron todos los empleados, saludó, vimos imágenes ahí de llegando con su maletita, y fue el primer día en que fue a probar el simulador. Yo creo que es un simulador todavía muy rupestre, ¿no? Porque como no tienen auto, seguramente va a ser unas pruebas muy básicas todo lo que hizo. Pero es su primer día, saludar, conocer a la gente, y esperemos que le vaya bien, porque tienen equipo, tienen nuevos ingenieros, otra vez contrataron más gente, y veamos qué pasa. ¿Cómo le fue a nuestro querido Leclerc y Hamilton? Híjole. Tuvieron un viernes espectacular. Daban esperanzas de todo. Yo en serio pensé que este iba a ser su carrera. Hicieron unas clasificaciones increíbles, dominaron la práctica 2 en 1, 2 todo el tiempo, en la práctica 1 estuvieron también ahí, en la práctica 3 más o menos, pero también estaban ahí, y daba la impresión de que se iban con todo. Yo dije, este es el día, los McLaren no asoman, Verstappen tampoco asomaba, sabemos que sabemos hasta ese punto no estaba. Nunca está hasta el último, hasta cuando en realidad lo necesita, ahí asoma. Porque en las prácticas no asomaba para nada. Entonces por eso los Ferraris estaban arriba, y dije, este es el día. Por más que los McLaren vuelvan a asomar, van a estar segundo, tercero, por ahí. Y en eso asomó Williams. Y dices, ¿y este de dónde salió? Y después de los Williams asoman los Visa, los RB. Y dices, Lawson, ¿de dónde salió? Y también estuvo Hadjar ahí. Estaba en tercero, cuarto. Y Hadjar no clasifica mejor porque le va mal en la última vuelta, porque si no también les bajaba y quedaba ahí cuarto. Entonces estos Ferrari comenzaron cada vez a irse más para atrás. Después Leclerc se pega el golpe de su vida, como ya nos ha acostumbrado en otras ocasiones, en otras pistas, porque en esta pista Leclerc es el rey de esta pista. Ha hecho 4 poles seguidas, tenía el récord, y esta hubiera sido su quinta si lo lograba. Y decían que por eso también había muchas esperanzas. Hubiera sido su quinta pole seguida, pero de esas 4 que hizo, ninguna ganó. Es de esos pilotos que hace la pole y después ya se va para atrás. Porque el récord, acuérdense que lo tiene Checo Pérez con 2 victorias, y ahora Verstappen le empata con 2 victorias. Son los 2 las que más veces han ganado en esta pista de Bakú. Y el que más pole tiene sigue siendo Leclerc con 4. ¿Y para el 26 hay Bakú? Sí. Entonces sí. Ahí creo que es el mete gol gana. Mete gol gana. Veamos si es que está alguno de los dos, si Verstappen o Checo ahí puede hacer algún podio. También se rompió otro récord. Es la primera vez en Bakú que no clasifica Hamilton entre los podios. Es primera vez que no hace una buena carrera, y por eso también... ¿Qué te parece esta comparación? ¿Hamilton está en esa espiral en la que se encuentra Pecco Bagnaia? Es probable.
Es probable, porque vemos que mucho de lo que tiene Hamilton es también una depresión, es malos momentos, pero también es el auto. Veamos que en Ferrari el año pasado fueron subcampeones. Estuvieron a 14 puntos de quitarle el título a McLaren, de quedar adelante. Porque estuvieron como ahí cerquita peleando. Al final no tuvieron ya tanto chance, pero estuvieron como muy cerquita. Estuvieron bien, o sea, un año bastante bueno. Y ahora no llegan a casi nada. No han llegado ni una sola vez al podio. Entonces veíamos que la prensa italiana ayer le sacó la madre a los dos. Sobre todo a Hamilton le dijeron de todo, que está viejo, que ya no vale, que cómo pagan tanto. Es la dupla que más se paga en la Fórmula 1. Los dos pilotos que además se les paga, y hacían un cálculo de cuánto cuesta cada punto que ha sacado los Ferraris, y es uno de los equipos que más gasta y los que menos recibe. Entonces yo creo que el auto tiene mucho que ver, porque se podía prever que no le iba a ganar a Leclerc. Leclerc viene acostumbrado, es su equipo desde siempre, es el predestinado a ganar, es el ídolo de Ferrari. Entonces, mucho más acostumbrado, Figlio di Fossi. Es el piloto destinado, ¿no? Entonces, que le hubiera ganado Hamilton o que le hubiera empatado Hamilton hubiera sido ya bastante. Tengan en cuenta que en Mercedes el año pasado Hamilton no pudo ni siquiera con George Russell. Le ganó en casi todas las estadísticas. Entonces ya venía con un declive que viene de lo emocional, en cambio, porque el Mercedes tampoco estaba bien el año pasado, ¿no? Es a modo de muchos expertos lo que le está pasando a Pecco, es la parte emocional. Sí, no encuentra su lugar. Y yo veo ese mismo, un comparativo muy parecido entre los dos. Puede ser que por ahí vaya la situación, pero yo creo que va de bajada. Y si no gana pronto algo, no sé qué vaya a pasar, porque le están dando duro y los italianos no es que tengan mucha paciencia con esas cosas. Y tiene asiento para el 26. En teoría va a estar en Ferrari, pero en teoría. Uno nunca sabe con este tipo de cosas, puede ser que lo bajen en cualquier momento, pero tiene contrato. Entonces, para eso le trajeron, para que se acostumbre este año y en el 2026 ya puedan gestionar el nuevo auto, que además está ayudando a eso, ¿no? A que el auto del 2026 sea mejor. Incluso vimos hace un mes que se divulgaron en la prensa unos dibujos que Hamilton había hecho, y en donde le había mandado una carta a los directivos de Ferrari diciendo que le hagan caso, que así debe hacerse un carro con el cual ganar para el 2026, y les daba ideas y cosas. Fueron unos dibujos que se filtraron, no sabemos exactamente qué decía el mensaje, pero no sé si es que le hayan hecho caso o no. Muchos dicen que no, que es el nuevo en el equipo y que Ferrari tiene una visión, y diga quien diga las cosas, ellos saben hacia dónde ir. Y otros dicen que puede ser que con eso él esté presionando, ¿no? O me hacen caso o me voy. Es una forma política de manejarse. Sí, es decir, a mí me tienen que hacer caso porque soy el 7 veces campeón del mundo, y si no me dan este auto yo no funciono. Porque él está acostumbrado a todo lo contrario que es Ferrari. Si el Ferrari es B, él es A. Así, es los lados opuestos. Y también por eso se veía que desde un inicio se iba a tardar en acostumbrarse, ¿no? Porque tienen frenos distintos, motor distintos, chasis distintos, la configuración es distinta. O sea, todo lo que aprendió en 7 años que él ha manejado Mercedes toda su vida, tiene que desaprender y acostumbrarse a lo opuesto. Y en ese camino también está Pérez, ¿no? Porque si bien es cierto va con motor Ferrari, ¿sí? Pero tiene una plataforma nueva sobre la cual va a ser. Que no se sabe qué tiene. En una entrevista le preguntaban esto, decían, ¿es para ti una ventaja o una desventaja este equipo nuevo? Y él decía, es una ventaja, porque todos van a tener algo nuevo en el 2026, todos tienen que volver a acostumbrarse. Si hubiera sido este año, hubiera sido una desventaja, pero el próximo año todos van desde cero, así que todos tienen que acostumbrarse. Desde el lado del piloto
Y aquí a hay nuevos una, aquí carros. hay una anécdota bonita que algún momento conversábamos, en la que como Checo viene no es el piloto europeo con muchos sponsors, sino viene, Bueno, muchos sí tienen, pero pero ahora, latinos. pero ahora, Sí, sí, pero ahora, sí. ahora. En sus inicios él tuvo que gestionar básicamente con su familia y había una anécdota de las llantas y por qué él puede gestionar mejor eso. Ah, bueno, esa es una anécdota que él contó, pero cuando era muy pequeño, ¿no? Porque él estuvo en el karting desde pequeñito. ¿Cómo se Bueno, inicia? como se inicia, ajá. Y ahí era donde no tenían el dinero Este, económico para comprar llantas nuevas en las Pero es que ahí competencias. comienza todo. Sí, Claro, porque yo quiero correr en MotoGP, pero nunca tuve el dinero para comprarme una moto de claro, alta cilindrada. exacto. Entonces es ahí Entonces cuando ahí comienza todo. hacían un gran esfuerzo por conseguir las piezas, las llantas y esto, y muchas veces tenían que comprar las llantas usadas a otros equipos. La gente que sí tenía plata, entonces compraban nuevas y les vendían al equipo de Checo, a la familia de Checo, las llantas que ya habían usado, que estaban semi usadas. Entonces, ahí cuenta Checo que de Pero ahí para un viene, equipo ya no claro, era lo era óptimo. una desventaja. Entonces Checo cuenta que a él desde muy pequeño le enseñaron a gestionar las llantas, porque ya salía con llantas usadas, ¿no? Él salía acondicionado. Salía acondicionado, entonces tenía que hacerles durar lo más posible para que al final de la carrera estén más o menos parejas con las que venían nuevos, que gastaban más llantas, que aceleraban más o desgastaban más en las curvas. Y por eso Checo es tan bueno en la gestión de las carreras. Siempre ha tenido un plus en ese lado. Y esa falta y ese no tener todo lo que necesitas también te ayuda. Porque Checo es uno de los mejores traductores entre lo que le pasa al auto y lo que necesitan saber los ingenieros. También, porque estuvo muy metido en eso. Él ha pasado por tantas cosas, Checo. Acuérdense que cuando él estuvo en el karting, le vetaron del karting y le sacaron porque él era el que comenzó a ganar todo, tenía campeonatos de karting de todo el lado. Y en México le gana al que era dueño digamos, del presidente del karting, de la competencia. Le gana al hijo del dueño. Y en una carrera, no estoy seguro cómo, se chocan los dos. Dicen algunos que fue culpa del Checo, otros dicen que fue este chico, que era un niñito medio mimado. Entonces Como algunos que hemos visto, ¿no? que provocó el choque, no lo sabemos porque no hay registros exactamente de eso, más que lo que nos cuentan. Y le culpan a Checo de que fue el culpable y le vetan de las carreras. Le dicen que no, le quitan la licencia por ser un piloto agresivo, por haber provocado el accidente, y le vetan de México y le sacan de las carreras. Entonces él dijo, ya hasta aquí llegué, bueno, vamos a estudiar otra cosa. Era un niño, tenía 12 años, 11 por ahí. Pero ahí es donde entra Carlos Slim con todo el potencial que tiene y hasta ahora Checo en todas las empresas que le apoyan, y le mandan a Europa porque veían que él era bueno. Entonces se va solo a vivir a Europa, creo que fue a Alemania, y vive desde los 11 años hasta ya grande, solo, y aprende a vivir solo. Decía que le hablaban porque parte del presupuesto que tenía se gastaba en taxis porque no sabía cómo más moverse y en llamadas hacia México. Es me hiciste acuerdo Sí. de la historia de Kuno Becker. Más o menos va por ahí. Sí, él estudiaba música clásica y llega un momento más o menos a esa edad en la que tiene que irse a Europa para poder seguir su camino de música clásica. Sus papás, profesores de música y todo, entonces le inicia, pero lo mandan solo. Claro, Solo, entonces se fue a vivir solo y hay cosas muy interesantes. Les recomiendo que vean el podcast de Jordi Rosado con Kuno Becker, es súper interesante. Si quieren ver más la historia de Checo, hay un documental que se llama Checo Pérez, en donde cuenta toda esta historia de cómo vivió allá solo y de cómo le hablaban, porque se gastaba casi todo el presupuesto en llamadas, porque se sentía solo, porque tenía que coger taxi. No, pero es que un niño de 11 años viviendo solo allá, yo no lo podría hacer. Imagínate cómo sufrieron los papás, ¿no? Sí, me imagino. Pero bueno, sobre todo el papá latino. Claro, el papá latino, porque tenerle allá al hijo solo, sin nada, o sea, mandarle platita y que Alemania te proteja. Sí, pues así sale. Sí. Claro,
Entonces eso sí, pero eso es lo que le hizo madurar, lo que le hizo ser un profesional. Y la fortaleza que tiene y que ha demostrado para soportar a grandes pilotos. De ahí viene el no te rindas, ¿no? De ahí viene el que nunca se rindió y le ha pasado eso en toda la carrera, ha tenido accidentes, le han botado de equipos y él siempre ha mostrado lo buena gente y lo buena persona que es. Siempre ha mostrado lo buen negociante que es. Eso es una parte muy importante para quienes llegan a ser figuras públicas. ¿Sí? La parte humana, la parte personal, porque puede ser muy bueno en cualquier deporte que tú practiques, pero siempre a los fans va a interesarnos la parte humana. Sí. Siempre vamos a querer saber y de dónde viene y qué hace y cómo se porta. ¿Sí? Es lo que en mi modo de ver, lo que le pasó a Lamine Yamal, el niño estrella, el que va a hacer eso, pero empezó a comportarse de una manera errática, como diva, y perdió todo su gran apoyo que podía lograr a nivel mundial. A veces necesitan, ¿no? Ese bajonazo. Para darse cuenta de ciertas cosas. Hay otros que ese bajonazo te dan por vivir solo. Hay gente que te, no sé, por no tener dinero, hay gente que te da porque te botan de algún lado, pero creo que todos necesitamos en algún momento ese asentón que dice que nos vuelve a la realidad, ¿no? Sí. ¿Y cómo le fue a Franquito? Más o menos. No tan mal. No tan mal, porque según las estadísticas le fue mal. Se chocó, dañó el carro, terminó último, creo en el 20º, por ahí, 19, porque Piastri quedó último por haber salido. Pero si ves un poco más profundas las estadísticas, te das cuenta que hizo una muy buena carrera, sobre todo. Le ganó a Gasly en ritmo de carrera, le ganó en velocidad. A Gasly terminó adelante porque por orden de equipo le dejaron pasar porque tenía llantas más frescas al último. Pero estadísticamente, para mí, le ganó de nuevo y vuelve a demostrar que le va bien. O sea, que el auto del que no funciona, porque Gasly vemos que tampoco pasa nada con él, a pesar de ser el pilotazo que es, debería siempre darle una paliza a Colapinto, como decían cuando estaba Dohan y amenazaban con que Colapinto le iba a quitar el puesto. Veíamos que Dohan quedaba 5 o 7 décimas siempre abajo de Gasly y decían eso es lo normal, y eso es lo normal, ¿no? Alguien que entra nuevo a la Fórmula 1, que el rookie contra alguien como Gasly, que es muy buen piloto, es normal que estés a esas distancias. Pero de repente entra Franco y ahora están parejos y hasta le gana. En ritmos, en velocidad, en clasificaciones, está como ahí siempre ganándole. Tanto que después de la carrera salió Gasly en una rueda de prensa muy triste, le veíamos cabizbajo. Y cuando le preguntan dice, yo creo que están pasando cosas muy raras. Cosas raras, dice, sí, porque no es normal que pasen este tipo de cosas, y se detiene y dice, no, ¿saben qué? No quiero hablar de eso. Entonces yo creo que se refería a que él siente que le está ganando un rookie, que algo pasa con el auto, que alguien le respire en la oreja, que algo, y eso no es normal, ¿no? O sea, no debería pasar así, según la lógica, pero vemos que está ahí y no sabemos a qué se debe. El auto, tal vez Gasly está, no sé, con piezas malas, alguien está haciendo algo por abajo. Hay esas teorías conspirativas siempre hay, ¿no? Siempre aparecen, ¿no? Sí, que hay algún favorito. Alguna vez pasó cuando Ocon le comenzó a ganar a Alonso, y las conspiraciones decían que a Alonso le daban todas las piezas viejas y que por eso al final del año a Ocon se le habían dañado el auto, por decirte, el 10%, y a Alonso se le había dañado el auto el 30%, que no era algo hecho de adrede, por decirlo así, pero por alguna razón siempre le tocaban las piezas más gastadas a Alonso, y por eso había ese problema de que a él se le dañaban más fácil las piezas. Y a propósito de Alonso, ¿se confirmó ya su participación para el 26? Está confirmado. Los únicos que no están confirmados para el próximo año son los Mercedes, pero están confirmados. Sabemos que van a estar ahí. No que se cayó la ida de Max Verstappen a Mercedes. Sí, porque yo creo que estaban esperando eso por si acaso, porque recuerden que Verstappen tiene contrato hasta el 2028. Entonces había el rumor de que podía ser la posibilidad,
pero yo creo que era más una necesidad de la gente, de los periodistas, de contar algo y de armar un algo, porque para mí nunca estuvo ni cerca de irse. O sea, si es que Max Verstappen se va a ir después del 2026, 2027 o algo así, porque todos quieren ver qué pasa con su auto. Imagínate que hubiera sido que quieren ver qué pasa con el nuevo motor. Y quieren ver qué pasa con los nuevos motores, con los nuevos. Imagínate qué pasa si se hubiera decidido a irse. Se va a Mercedes y resulta que Mercedes es el peor auto de la parrilla y Red Bull gana todo. Además se pega un tiro. O sea, yo creo que todos están esperando. Pues sí, porque por su personalidad él no. Sí. O sea, imagínate sentirse que ese era su auto y que se fue por berrinche. No, además ya sabemos que el problema era ahí por egos y por políticas, y el rato que echaron a Horner ellos tomaron el control de todo y ese es su equipo y no lo van a dejar así de fácil. La única posibilidad de que se vaya es que a Red Bull le vaya muy mal en el 2026 con los nuevos autos y que vean que es un barco que se hundió, ¿no? Y que no tiene chances de resurgir, porque aquí yo suelto un dado, suelto los dados sobre la mesa, así como cuando apuestas en los casinos. ¿Qué te parecería ver a Verstappen en Ferrari? Sería interesante, ¿no? A mí me gustaría ver qué pasa. Porque venimos viendo, estamos viendo que Ferrari, Mercedes están trabajando mucho sobre los autos del 2026. Sí, entra Cadillac, entra Audi, sí, y tenemos a los Red Bull con su propio motor, sí. Va a ser Honda, que va a ser Ford, perdón, ahora sí, es Honda. que entra ahí, pero el camino que está tomando Ferrari se está demostrando que no es el adecuado. Se está viendo que no, que sí, por lo menos no tiene los resultados que quiere. Sí, el desarrollo hacia allá. Se va el 7 veces campeón, sí, que en teoría tiene contrato hasta el 26. Sí, hasta el 27 seguramente. Ya, pero ahí se pueden mover las fichas, sí. Estamos viendo ahora el dominio de McLaren, sí, y vemos que nadie le puede enfrentar. Excepto las dos últimas carreras. Sí, pero como tú dices, más por desesperaciones que por otras cosas. Ese parece. Pero no, es que mira, yo vuelvo a lo que había dicho ya antes. Esto es cuestión de sensaciones. Y aquí se demuestra que no es el auto el que gana las carreras. Que tienen mucho que ver los pilotos, ¿sí? Que ya no es la época en la que era el 80% el piloto y el 20% el auto. Ahora están, no sé, en un 50, en un 55-45, sí. Pero es casi la mitad. Eso se va a acabar este año. Sí. Porque eso se da por la igualdad que tienen los autos. Porque si tú ves en una tabla de posiciones por velocidades, los McLaren quedan séptimos, octavos en esta carrera. Y Sainz queda segundo, quedó tercero, en la clasificación estuvo por ahí. Pero si ves los tiempos, Sainz hizo los mismos tiempos aproximadamente, tuvo diferencia con Verstappen, más o menos la misma diferencia que carreras anteriores. Lo que pasó no es que Sainz haya mejorado muchísimo, sino que otros los otros se cayeron. Entonces, por eso quedó ahí. No es porque de repente fue mucho más rápido. No, sí. A lo que yo voy es a lo siguiente, sí, es que se está acostumbrando a depender mucho de las ayudas y de los reglajes, ¿sí? Entonces, el conducir es sensación. El conducir siempre será sensación. Lo que conduzcas, así conduzcas un triciclo, una patineta, un auto, una moto, lo que conduzcas es una sensación, ¿sí? Y cuando exageras los reglajes, cuando le pones tan fino, la memoria muscular comienza a dejar de prestar atención en eso. O hace lo que siempre hizo. Vuelve a ser, exacto, vuelve a eso. Entonces, cuando vienen circuitos callejeros que están lejos de la perfección del asfalto, ¿sí? de las curvas sacadas con compás, ¿sí? Con muchas aperturas para poder fugar y cosas así, cuando se pierde esa perfección, los reglajes exagerados te comienzan a jugar en contra. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podría haber pasado esta vez? Puede ser, lo veremos la próxima semana. Y justo a eso me refería con estas distancias tan cortas. Porque un poquito de esas sensaciones que te afecten significa irte al séptimo lugar de lo que estabas primero. Porque son tan cortas esas distancias
que frenes un poquito después, un poquito antes, que corrijas un poquito el auto, te manda para abajo. Pero el próximo año eso no va a pasar porque todos son nuevos, todos los autos son Al nuevas menos ediciones. esperemos que no pase. Bueno, la teoría dice que las distancias se van a agrandar por lo menos de 1,5 segundos. Ahora son de milésimas, ¿no? Entonces vamos a ver de ley un alguien arriba y el último muy abajo. Eso es lo que la teoría dice. Ahora, siempre puede haber excepciones, pero hacia allá va. Y hablando de lo que se nos vienen, escuché que hay una candidatura interesante para... Sí, tenemos una nueva candidata a la FIA, lo cual es interesante. Habíamos escuchado que posiblemente se lanzaba Carlos Sainz, el padre, lo cual a mí me hubiera gustado un montón. Imagínate al español ahí. Lo malo es que no hubiera podido participar en los Dakars y por eso al final no lanzó su candidatura, porque prefirió seguir Continuar un poco con más los como Dakars. piloto. Entonces, Que yo lo haría. yo también. Yo correría Sí, hasta, hasta que hasta pueda. que pueda. Sí. Sí. Y esa fue la decisión que tomó, porque la idea era seguir las dos cosas, pero no le dio los tiempos. Entonces dijo, no, mejor sigo en piloto y ya después veremos. Está el actual presidente y asoma esta nueva candidata que es una piloto de 28 años, la más joven y la primera mujer en lanzarse una candidatura, y además la persona más joven que se ha lanzado una candidatura. ¿Y cómo se ven las perspectivas ahí? ¿Logrará hacerle sombra? ¿Logrará entrar a la competencia? Veamos qué puede pasar, porque esta piloto se llama Laura Villars. Laura Villars. Es suiza, ¿no? Es una piloto suiza. No ha tenido gran trayectoria, es muy joven todavía. Entonces, bueno, ha estado en el karting, estuvo en la Fórmula 4, estuvo en las competencias de Italia que se llama Ferrari Challenge Europa, el que fue el trofeo que organizó Pirelli, pero no ha tenido así grandes cosas, ¿no? O sea, no ha llegado tan lejos, para lo cual para una mujer es muy complicado además llegar lejos en un mundo de pilotos, pero ha llegado a ser de las mejores. Y ahora se lanza con esta candidatura. Lo que nos dice es que ella quiere más igualdad, lo que quiere es más democracia entre las cosas. Le vamos a poner una tarea acá al compañero experto en Fórmula 1. ¿Sí? Vamos a analizar, es muy claro que en deportes hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Sí. El rendimiento es completamente diferente. ¿Qué tanto afecta esto en la conducción? Yo diría que en la conducción nada. O sea, Pero es que la conducción de un vehículo de altas prestaciones es muy física. sí, Es muy física. muy física. Sí, tienes que soportar fuerzas Gs muy desquiciantes. Ujú. ¿Sí? Entonces le vamos a dejar de tarea ahí, Muy así bien. como le dejamos y sí cumplió lo de la Fórmula I. Ujú. ¿Sí? Vamos a dejar de tarea que nos cuente qué tan complicado es para las mujeres integrar el mundo del pilotaje. Así que poco a poco va abriéndose. Por ejemplo, tenemos la fórmula de mujeres, la Academy, donde todas las mujeres pueden entrar por un promedio de 2 años máximo, ¿no? Si se te acaban los 2 años y no destacas, a la casita. Pero esto es financiado por varias instituciones, por equipos. Están todos los equipos de la Fórmula 1 auspiciando a una piloto, y también muchas marcas. Entonces, si que ustedes quieren ver, también ya tiene el documental en Netflix para los que les gusta la Fórmula 1 en Netflix. Está, Y que nos pasen ahí, hay que mandarles el recibito. sí, ¿Sí? se llama Estamos- Fórmula 1 Academy y no tiene tantas carreras como la Fórmula 1. Me parece que es una mensual más o menos y corren en distintas pistas. Pero es bastante interesante. He visto varias carreras y se nota un poco la inexperiencia, porque si no tienes las oportunidades, por ¿Cómo decirlo vas así, a tener experiencia? ¿cómo vas a tener experiencia? ¿No? Lo que siempre decimos, que una empresa quiere contratar a alguien de 25 años con 10 años de experiencia, ¿no? Y 4 posgrados. Y 4 posgrados, Sí. y no sé qué. Y que cobre menos del básico. Sí. Y que no duerma. Y que sea multifuncional. Pues más o menos pasa lo mismo en las carreras. Quieren a campeones que hayan ganado kartings, Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 4, Fórmula 2, y ahí te dan una posible oportunidad en la Fórmula 1.
Pero si no tienes... Pero primero están los que tienen la El chequera billete, para claro. comprarse su asiento. Siempre con chequera adelante. Sí. Entonces, si no tienes las oportunidades de ni siquiera llegar a estos, porque es carísimo llegar, además de que es carísimo, no te dan los chances, porque solo el simple hecho de ser mujer, tengas o no tengas el talento, ya te ven con eso de... No de poder, porque las mujeres no saben manejar, porque son menos físicas, todo lo que normalmente pasa en la sociedad, en los deportes se multiplica. Se multiplica, así es. Ujú. También hablando de Fórmula I, sé que hay un dato interesante de la velocidad por ahí. Tenemos un nuevo auto que es el auto más rápido del mundo. Acaba de romper el récord mundial de todos los autos. Es un auto eléctrico, pero le acaba de ganar a todos. No hay auto en el mundo que sea más rápido, ni de combustión, ni de jet, ni avión, ni el que le pongan. Acaba de romper todos los récords. Este auto está hecho por BYD, el Beat. El Beat. Es un auto que se llama Yangwang U9. Yang Wan Q9, qué interesante. U9. U9. Ajá. Llamémosle U9 porque está en chino. Y es un auto que es un auto comercial. Además se lo vende solo en China, si tienes mucha plata. Pero es comercial y por eso rompe el récord también como el auto comercial más rápido. No sé, Le destronaron a Bugatti. a todos. Es impresionante. Este lo lograron rompiendo la velocidad de 496.22 kilómetros por hora. 500 kilómetros por hora. ¿Usted sabe a cuánto va el avión cuando está usted cruzando el transatlántico? ¿Cuánto vale? Va a 300 kilómetros por hora. Imagínense. Y es una cosa impresionante. Pueden buscar el video. Hay muchos videos en internet de cómo rompieron el récord. A mí lo que más me impresionó es que, bueno, va a la vuelta, va ganando viada. Y en la segunda recta, que es la recta que mide 4 kilómetros y pico, que es una de las rectas más largas que hay, llega a la velocidad, rompe el récord, llega a los 422 kilómetros por hora y el piloto que viene con le avisan y lo que hace es festejar a 422 kilómetros por hora. De repente suelta el volante y hace como ¡eh! Y todo el mundo ¡no! Y el auto es tan estable que no se le mueve un milímetro. Imagínense, a 422 kilómetros suelta el volante y no pasa nada. Y comienza a desacelerar para entrar a la curva. Una cosa impresionante. Tienen 4 motores. Para lograr eso, usaron 4 motores eléctricos, uno para cada llanta. Motores individuales, que juntos suman 3.000 caballos de fuerza. Este es el auto que estamos hablando. 3.000. El U9. Sí, el U9. El U9. Este es el que le modificaron para la carrera, pero ustedes pueden comprarse si es que tienen mucho dinero. Y si alguien está cerca de Quito, acá en Sudamérica, y se compra, nos avisan y gustosos iremos A echarle una a visita. echarle una... Tiene además como modificación especial este auto. Imagínate que tiene asistencia de suspensión inteligente por llanta. Por llanta. Por llanta. Entonces eso es lo que le hace tan estable. Por eso pudo soltar el volante este loco. Porque al ser independiente puede nivelar la rigidez de cada llanta. Incluso puede saltar. Le hacían una prueba, obviamente en una exhibición. Y lograban que haciendo que las 4 hagan un movimiento hacia arriba, el auto salta un poquito. Así como... Qué interesante. Esos juguetes son bonitos. Es impresionante. Sí. Van a sacar Me 30. siento nuevamente a los 9 años en la vitrina así viendo, yo quiero ese carro. Sí. Y si ustedes quieren uno, solo va a haber 30 de este modelo que fue hecho. Este es el comercial, que lo pueden conseguir en China. El U9. El U9, pero la versión que sacaron para la carrera solo va a haber 30 disponibles con todas estas modificaciones y van a costar. No se ha anunciado aún el precio. No se ha anunciado porque no sale a la venta, pero me imagino que costará un platal. Y si quieren comprar el normal, como decía, solo se puede en China y también cuesta un platal, ¿no? Es un auto impresionante que nada se le iguala por ahora y seguramente le va a durar el récord un ratito. Supongo que sí. Se nos viene el Gran Premio. Nos toca otra vez las carreras callejeras, porque ahora vamos
a otras pistas callejeras, pero nos toca una pista callejera que no es tan cerrada como Baku. Nos toca la siguiente carrera, es de Singapur. Y lo importante de Singapur es que es una carrera callejera muy abierta. O sea, es totalmente distinta a lo que vimos en Baku. Aquí no es tan cerrado, no es tan difícil, tienen escapatorias, pero sigue siendo una carrera callejera. Entonces ya no tenemos curvas lentas, tenemos curvas largas y de aceleración, en donde los McLaren demostraron que son los número 1. Entonces, en teoría, McLaren va a volver a dominar todo. Pero veamos qué pasa. Nos esperan grandes emociones, nos espera un fin de campeonato muy interesante donde puede pasar de todo. Y pilas a las marcas, porque no solo abajo tenemos un montón de competencia, ahora con Williams acercándose, ahora que se acercó un poquito. RB también hizo muchos puntos, el Visa Cash App clasificó con sus 2 pilotos en los puntos, así que también sumó un montón y están como ahí peleándose por el 6º o 7º lugar. Y Mercedes, que ganó con sus 2 autos también, puntuó con los 2 en un carrerón que hizo Russell, con el novato Antonelli en 4º. Que Antonelli, por cierto, estuvo en MotoGP, estuvo ahí. Y bueno, no se conocían o eran muy tímidos. Antonelli también es muy joven, ¿no? Tiene 18. Sí, pero se va viendo ese acercamiento que quiere lograr Liberty Media, claro, al comprar MotoGP, también estuvo Leclerc, que nos quieren dañar el campeonato que nosotros nos gusta tanto. Eso vamos a hablar en el próximo capítulo, así que les esperamos en el siguiente episodio. Algo más que nos quede por ver. Eso, que estén pilas, porque Mercedes se acerca peligrosamente, Ferrari va cada vez bajando. Así que yo creo que el segundo lugar también puede estar ahí peligrando en el campeonato de motores, porque sabemos que McLaren ahora sí tiene ventaja y de largo, pero el segundo y tercer puesto está ahí peleadito. Y son una diferencia en milloncitos interesante, ¿eh? Y buenos milloncitos, al que sube un puestito le dan mucho más que al que está atrás. Así que veamos qué pasa. Yo diría que Mercedes se viene con todo, porque además Red Bull, que sigue bajando, aun por más que Verstappen gane, es 1 contra 2. Entonces siempre le dan 2-1 por más que gane las carreras, pero sigue dando pelea, ¿no? Así que veamos qué pasa. Red Bull, Mercedes, Ferrari, ¿cuál es el que estará ahí segundo, tercero, cuarto? Eso sí no me atrevo a decirlo, están muy parejitos. Amigos, quiero agradecer de una manera muy especial a Juan Das y a Romero Negro, que se han vuelto nuestros seguidores. Déjennos sus comentarios, apóyennos, su apoyo es bastante interesante para nosotros. Necesario. Sí, un saludo también para todos ustedes que están viendo, y coméntenos, compartan, pongan me gusta, que esa es la forma en que nos pueden ayudar a seguir haciendo estos videos. Eso es todo por hoy y que la velocidad los acompañe. El camino así es.